Hola con todos, tengan un hermoso día, noche, tarde, en donde quiera que estén. Es un honor saludarlos. En esta oportunidad tengo preparado el tema de lógica difusa, la parte uno, que es el fundamento teórico, algunos casos prácticos, ejemplos fundamentales que necesitamos para dominar el tema. Les recuerdo que el tema lo he preparado para un nivel intermedio y bueno, y lo he preparado con la mayor dedicación, cariño posible. Y por tanto, quizás ante cualquier pequeño error o detalle por mejorar, espero su comprensión, su feedback, ¿no? Sus consejos, porque todo esto se prepara con mucho cariño y bueno, es parte de mi aporte a la ciencia de la computación, que lo hago con mucho cariño, ¿no? Bueno, y además también que yo me dedico a la docencia universitaria y brindo el servicio de asesoría eh, de tesis o desarrollo de software también, ¿no? En inteligencia artificial, visión computacional. Entonces, si hubiera alguna consulta sobre el tema, me pueden escribir a mi correo, escribir por mi página de Facebook, mi canal de YouTube también, que estos videos van a estar colgados en ambas cuentas. Muy bien, sin otro preámbulo, comenzamos. La lógica difusa nace, bueno, la historia es muy antigua, proviene desde mediados de los 1950 aproximadamente. Hay diversos investigadores que fueron los precursores de esta área, ¿no? En universidades estadounidenses, etcétera. Pero lo importante es que ellos notaron eh, la, la deficiencia o las desventajas en la lógica clásica, ¿no? Que nosotros al expresar conjuntos, al querer de repente separarlos, clasificarlos, em, teníamos una medida muy rígida. Tal cual un ejemplo muy sencillo podría ser el tema de la altura de una persona. Si es que una persona tiene, supongamos, ¿no? Aquí en Perú, si tiene más de 1,80 m, se le puede considerar ya alta, una persona alta, ¿no? Con estatura alta. Pero sin embargo nos vamos a Estados Unidos y quizás la altura, esa medida para considerar una persona alta sea mayor, ¿no? Qué sé yo, 2 metros. Entonces también aparece una subjetividad, ¿verdad? Entonces, ante todos esos problemas y ante de repente, que supongamos, ¿no? Si un 80 es alto, ¿qué pasará con una persona de 1,79? ¿En qué conjunto debería caer? Entonces, para lograr eh, dar una mejor respuesta, una mejor orientación a este tipo de problemas, con esa subjetividad, con esa incertidumbre, es que nace la lógica difusa. Eh, lo cual nos permite expresar nuestros conjuntos difusos, ahora llamados así, ¿no? Con otra orientación que nos permita manejar esa, esas dificultades. Además, las operaciones que podamos realizar en la lógica de clásico difusa también variarán, ¿no? Como podemos ver ahí en la imagen, tendrá un resultado un poquito diferente, ajustado a lo que buscamos, ¿no? Que es tener una mejor orientación real de lo que en sí está pasando con los fenómenos o con las variables, ¿no? Muy bien. Los conceptos más importantes para la lógica difusa son conjunto difuso o borroso. Recordemos que las bibliografías son bien diferentes. Yo investigo en castellano e inglés, pero tienen bastantes nombres y nomenclaturas. Entonces, eh, trato de considerar las más importantes. Si hubieran otras, ya traten de adaptarlo, ¿no? A lo que sea lo mejor.
Un conjunto difuso nos dice que es un conjunto con fronteras suaves y que son una generalización de los conjuntos clásicos, ¿no? Eh, Acá aparece un término que se llama función de pertenencia, que la vamos a explicar, y que nos indica un intervalo cerrado, ¿no? Como podemos ver ahí, las fronteras en conjuntos difusos tienen un esquema un poquito más interesante que vamos a sacarle provecho. Algunos ejemplos más, los ingresos anuales también es un buen ejemplo. Cuando nosotros realizamos una investigación para saber si podemos hacerla con lógica difusa, algoritmos genéticos, redes neuronales, hay distintas características que nos llevarán a elegir la mejor. Y quizás si estuviéramos trabajando de repente una idea como esta, ¿no? Ingresos de familias, condiciones económicas, qué sé yo. Eh, Manejamos, por decirle, dice ahí, ¿no? Ingresos altos, familias con mayores a 60.000 soles anuales. Pero ¿qué pasa con la que genera 59.999? ¿Serían de ingresos bajos? Entonces hay una limitación en la teoría clásica, ¿no? De conjuntos. Por tanto, aparece la lógica difusa. Y bueno, eso no quiere decir que algunos conjuntos tengan sus fronteras bien definidas, ¿no? Como el conjunto de personas casadas, qué sé yo, ¿no? Cantidad de personas infectadas de un virus, etc. Pero esos detalles, eh, bueno, me disculpo ante cualquier pequeña bulla que pueda acontecer. Ustedes saben que, bueno, yo grabo el video en vivo, entonces las disculpas del caso por eso. Como les estaba explicando, en este caso buscamos aquellos conjuntos que no tengan fronteras bien definidas, ¿no? Como el conjunto de parejas casadas, felices, el conjunto de escuelas con buenos alumnos egresados, el conjunto de personas altas, etc. Entonces, si nosotros detectamos variables de tipo, posiblemente, no posiblemente, sino con mucha seguridad podríamos decir que la mejor técnica para utilizar sería la lógica difusa. Otro concepto fundamental es la función de pertenencia o membresía, también llamada. Es una relación, nos dice, que asocia cada elemento de un conjunto difuso con un grado de incertidumbre. ¿Sí? Asocia un elemento de un conjunto difuso con un grado de incertidumbre en ese conjunto, ¿no? A ese propio conjunto. ¿Sí? Porque cada variable tendrá, eh, digamos, una función de pertenencia, eh, podríamos llamarlo una o varias, ¿no? Dependiendo si tiene varios términos lingüísticos también, ya vamos a ver esos detalles, pero se maneja por separado, ¿no? Aquí también nos dice que una definición adicional, ¿no? Que el valor 1 significa total certidumbre y 0 certidumbre nula, ¿no? Ahora, el tema de lógica difusa, no hay que analizarlo como si habláramos de probabilidades, porque eso quizás sería hablar en teoría de Bayes, ¿no? Algoritmos bayesianos. En este caso nosotros estamos hablando de posibilidades, no con probabilidades, es algo fundamental. Como vemos, tenemos varios tipos de funciones de pertenencia, donde las más usadas por su simplicidad y porque quizás son las más importantes, por qué no decirlo así, eh, son la función triangular y la función trapezoidal. Ahora, lo que va a pasar es que nosotros vamos a elegir un valor de x que lo vamos a dar en cualquier ese rango, ¿no? del eje x, como está aquí graficado. En el eje y vemos que va de 0 a 1, ¿no? Porque es, como ya indicamos en la diapositiva anterior, el rango de la incertidumbre, ¿no? O certidumbre total. Y ya aparece un término que es un mu de x, que sería el valor de y para un punto x seleccionado. Por ejemplo, si cogemos este punto de aquí, como dice acá la fórmula, ¿no? Si escogemos un valor menor o igual a P1, ¿cuánto valdrá el y? O el mu de x, 0. Mayor a este lado, 0. X igual a P2,
1. Un valor entre P sub 2 y P sub 3, utilizaremos esta fórmula y así. Entonces, para hallar el mu, ¿no? Entonces, esas fórmulas tenemos que conocerlas, tenemos que aprovecharlas porque tenemos que calcular, cuando nosotros desarrollemos el ejercicio, vamos a tener un valor, un caso de entrada, ¿no? Si fuera un sistema en tiempo real, ese X irá variando cada cierto tiempo, no sé, pero igual, en un determinado instante tendremos un único valor de X, ¿no? Para esta función de membresía y hallaremos un mu. Al igual, lo mismo en la función de trapezoidal, pero hay otras fórmulas, ¿no? Parecidas al triangular, pero eh, tienen una pequeña diferencia, ¿no? Por su ubicación o qué sé yo. Ya analizar las fórmulas no es parte de esta explicación porque queremos un nivel más alto, ¿no? Eso es de algo muy introductorio. Otro término fundamental es lo que es una variable lingüística. Nos dice que son expresiones de sentido común usadas para describir situaciones o condiciones. Acá vemos un ejemplo de la edad. Obviamente es una variable que se orienta a difusa, ¿no? Porque tenemos varias posibilidades, por ejemplo, muy joven, joven, más o menos viejo, viejo, muy viejo, y serán subjetivos, ¿no? Sus rangos, etcétera, dependerán del implementador, ¿no? O del lugar, quizás donde estemos, qué sé yo. Cada uno de esos valores, viejo, muy viejo y demás, se llaman términos lingüísticos, también nos vale indicar. Y bueno, también aparece un tema que es un valor lingüístico si es que damos algún tipo de valor para calcular su valor su grado de membresía, ¿no? Pero ya esos son detalles que vamos a ver más adelante. El universo de discurso será todo el rango, en este caso del eje X, ¿no? Por ejemplo, en esa imagen de la edad, el universo de discurso será de 0 a 100, lo cual variará entre variable y variable. No es estático, no pensemos que siempre va a ser de 0 a 100 o de 0 a 1 o qué sé yo. Puede ser de menos 5 a 5, de 2 a 10, dependerá de la variable que estemos trabajando, ¿no? Muy bien. Recordemos que hay dos tipos de variables lingüísticas también, las de entrada o las de salida. Aquí tenemos un gráfico donde he unido todo, que se ve muy bonito, muy interesante. Ahí están todos los elementos, ¿ya? Para que lo revisen. El universo de discurso, la variable lingüística, un término lingüístico, cada conjunto borroso que estamos empleando en este gráfico, y el mu de x, que es la función de pertenencia, ¿no? O el grado de membresía, que va de 0 a 1. Ahora, todo esto, toda esta teoría nos conlleva a lo más importante, que es la parte del diseño y la implementación. En el diseño y la implementación de la lógica difusa, nosotros lo que trabajamos son sistemas de inferencia difusa, conocidos en inglés como FIS, ¿no? Fuzzy Inference System. Ya. Ahí les presento la arquitectura de dichos sistemas. Sí, es una arquitectura muy simple, pero muy poderosa. Vemos que hay una entrada, que le pueden llamar X, un fusificador, un módulo de inferencia difusa, un sistema de reglas difusas o base de reglas difusas que ingresan a ese módulo de inferencia, y luego hay un defusificador, y finalmente ese defusificador nos dará una salida. Como podemos apreciar, la arquitectura no es muy compleja. Sin embargo, internamente tendrá diversos algoritmos, diversos elementos a considerar, como vamos a ver esos ejemplos, y hay que ser muy cuidadoso y muy puntual para poder dominarlos. Aquí he colocado un ejemplo muy sencillito, que puede ser con lo que les comenté, ¿no? Hay dos variables de entrada, edad y porcentaje de manejo, nos dice, y una variable de salida que sería riesgo financiero.
que va en un rango de 0 a 100, ¿no? Nos dan sus universos de cada variable también. Dentro tenemos los, los términos lingüísticos de cada una de las variables. No nos están indicando mayores detalles, pero se puede entender, ¿no?, a simple vista, de que trabajaremos la edad en personas jóvenes, adultas, mayores, y en el resto de variables lo que indica en los cuadros dentro del sistema de bloques, ¿no?, difuso. Muy bien, es un esquema muy sencillo. Vamos a ver ejemplos bien concretos y desarrollados desde el inicio hasta el final. Y para trabajar la inferencia, lo que nos dice ahí es que lo que se busca es mapear las entradas con la base de reglas y producir una salida fusificada para cada regla. Entonces el objetivo hay que tener las reglas, ¿no? Eso es algo muy importante. Inferencia, modelos más usados para trabajar un sistema de inferencia difusa. Tenemos 3: Mandani, Takagi Sugeno, más conocido como Sugeno, Takagi Sugeno y Kan, me parece que fueron 3 investigadores que trabajaron eso. Y Tsukamoto, que es el menos usado, que tiene menos, digamos, no ha avanzado ni es muy, no ha tenido mucha prosperidad, ¿no? Esa idea. Mandani y Sugeno. Ya luego lo vamos a comparar y vamos a comentar cosas interesantes de ambos. Entonces vamos a iniciar viendo algunos ejemplos, casos reales de aplicación del algoritmo de Mandani. Y aquí he colocado como dato interesante su nombre de ese investigador, Ebrahim Mandani, ¿no? Curioso nombre. El algoritmo nos dice 6 pasos fundamentales. Como les indico, puede variar entre bibliografía y bibliografía, pero he tratado de considerarlo de la manera más bonita posible, pensando en que puedan llegar a programar esto, ¿no?, que es también objetivo del tema. Ahí están los 6 pasos, ¿sí? Y bueno, vamos a leerlo rápidamente. El paso 1 es definir la variable lingüística de entrada y salida, con su universo, función de pertenencia, etc. Paso 2, construir la base de reglas que representan la estrategia de control. Ya, ahí hay un detalle interesante que lo comento, va a ser que se me olvide. Si es que esa base de reglas nos la da un experto de un área determinada, quiere decir que podríamos estar ante un sistema experto basado en lógica difusa. Se puede también utilizar lógica difusa para trabajar con sistemas expertos. ¿Ya? Eso dependerá de cómo hayamos formado nuestra base de reglas. Muy bien. Paso 3. Fusificar los valores de entrada, hallar los grados de pertenencia y evaluar cada una de las reglas. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Y luego viene la evaluación de las reglas, que lo que hacemos es ejecutar la inferencia para determinar la fuerza de cada regla activada. Posteriormente viene una etapa de razonamiento, que también lo llaman agregation o composition, agregación, composición. Hay varios nombres, ¿no? Como lo he colocado ahí como para tenerlo en cuenta, que hay varios nombres. Y lo último es la desfosificación. Ahora, hay varios algoritmos para desfosificación, ¿sí? Hay el que yo voy a emplear, y quizás el más usado, el más estable, es el centroide de gravedad. Hay otro que es basado en el average, que es el promedio. Otro que es basado en máximos, en mínimos, en bisectriz, me parece, o bisección. No recuerdo exactamente, la verdad, no soy muy memorista, pero hay diversos métodos, ¿no? Eso es más que obvio. Vamos a ver 2 ejercicios bien interesantes. El primero es el problema del avión. Lo vamos a plantear con Mandani, ¿sí? ¿Por qué Mandani es el más usado? Vale indicarlo con certeza por 2 o 3 razones fundamentales. La primera es que es estable.
su idea, su algoritmo en general es bastante estable. Otra que es intuitivo, se, se parece mucho a como el experto o una persona que lo esté planteando expresa su conocimiento, ¿no? Los rangos, las variables lingüísticas, etcétera. Y bueno, y es el que más se ha expandido también en la comunidad, ¿no? La comunidad científica. Sin embargo, ya cuando lleguemos a Takai y Sugeno, ahí vamos a comentar sobre ese específicamente. Muy bien. Y bueno, lo que puedo adelantar es que su principal problema en Mandani es el tema de la complejidad computacional. ¿Sí? Ya esos detalles más profundos los doy después. ¿Qué nos dice este problemita? Está simple. Tenemos un sistema difuso que recibe dos variables de entrada, velocidad y ángulo. ¿Y qué es lo que queremos? Es ajustar una posición de un timón, ¿no? Está haciendo un tema de vuelo. Entonces quiere ahí un sistema de control difuso para piloto automático, por ejemplo, si llamaría esta investigación, ¿no? Y obviamente para calcular esa posición tenemos que colocarle un valor de velocidad y un valor de un ángulo. Entonces, si lo imagináramos esto como un sistema real, tendríamos que estar en cada momento enviarle la velocidad en que está el avión y el ángulo en que está con respecto a su línea de vuelo, ¿no? Y podría el sistema estar en un bucle y automáticamente haciendo el piloteo automático, ¿no? Sería muy interesante. Muy bien. Eh, Cuando un ejercicio está bien planteado, por lo general nos dan todas las variables, tanto de entrada como de salida, su universo, sus conjuntos, sus valores lingüísticos, todo, sus términos lingüísticos, todo, ¿sí? El tipo de función que está usando también, ¿no? Por ejemplo, indica trapezoidal, triangular, etc. Todo nos da. Y eso nos va a permitir a nosotros eh, generar los dibujos de la mejor manera. Aquí le he colocado con un asterisco porque en realidad, por lo normal, internamente, por decirlo, ¿no? Si las librerías que usemos o nuestros algoritmos no deberían de tanto de... Los dibujos son más para tener una visión, ¿no? De lo que se ha planteado, pero no son lo relevante el algoritmo, ¿no? El algoritmo se lleva internamente. La inferencia, el motor de inferencia y la de falsificación. Pero como podemos ver, estas variables las podemos graficar eh, muy bonito, ¿no? Muy fácil. No sé si explicar esta parte del dibujo porque es muy sencillo. O bueno, es para un nivel muy básico, pero creo que sí lo voy a explicar rápidamente. Ya, en la base de reglas también debemos tenerla. Como les digo, si nos la da un experto, podríamos formalizar un sistema experto basado en lógica difusa. Pero depende, ¿no? Si es que no, simplemente es una base de reglas para solucionar un problema. Puede tener varias coyunturas también, pero... y aquí como vemos, las reglas, en este caso, pues, por lo general, si vienen en un cuadro y no nos indican cuáles son sus conectores, son reglas del tipo si entonces unidos por AND, ¿no? Por ejemplo, la primera, si la velocidad es high, ¿no? Alta, y el ángulo es up, hacia arriba, por tanto, o entonces la posición es LM. La posición del timón es LM. Y así se leerá todas las reglas, ¿no? Pero el LAN no es el único conector, ¿no? También podemos usar el OR también, ¿no? Dependerá de cómo nosotros planteemos nuestra base de reglas. Ahora sí, vamos a explicar rápidamente el dibujo. Como podemos ver, tenemos por ejemplo acá la variable velocidad, un universo de discurso de 0 a 1000. En el lado del Y, ¿no? Está nuestro grado de pertenencia que va de 0 a 1, siempre, eso es, siempre, ¿sí? Siempre, en el lado derecho. En el X sí cambia el universo de discurso, eso depende de la variable, como nos lo plantean. Y para generar los conjuntos es muy fácil, simplemente hay que ubicar los puntos que nos indican acá, ¿no?
Por ejemplo, nos indican que el conjunto low va de 450 a 500 con trapezoidal. Entonces, por tanto, partimos de acá, ¿no? De 450 a trapezoidal. Y lo anterior es más que obvio que tiene que venir desde el 1 para que se pueda formar la idea del trapezoide, ¿no? Se puede formar la idea del trapezoide correctamente. En el lado del OK, en la función triangular, si nos dan siempre los tres valores, es bien sencillo graficarlo. Simplemente ubicamos, ¿no? 450, 550 y 700. Está. En el caso del rango de alto nos indican 550 y 850. 550 inicia, 850 llega al pico, ¿no? Hasta 1. Y por ende, como no nos dan la parte final, quiere decir que ya se continúa en un grado de pertenencia 1 hasta lo máximo que sea posible, ¿no? En el universo discurso, que sería a 1000, ¿ya? Entonces, se grafica así de esa manera, muy fácil, muy sencillo, ¿no? El siguiente gráfico del ángulo también es lo mismo. Nos indica el primer conjunto. Ahora, no necesariamente tiene que ser el mismo orden, por si acaso, ¿eh? Eso puede variar. Puede variar también los tipos de funciones que usamos acá, ¿no? Podemos usar otras funciones también. Dependerá del problema, ¿sí? Dependerá del problema, dependerá de cómo lo haya planteado el investigador. Aquí nos indica de menos 5 a 0, ¿no? Trapezoide, entonces aquí viene la primera parte, aquí en 1 hacia arriba y se forma el trapezoide. Triangular, menos 5, 0, 5. Y la otra es a 0 hacia 5 y el resto llega en 1 hasta el máximo 10. Ya está. Luego tenemos el último conjunto. Acá hay un detalle interesante, mírenme. El universo va de 0 a 10. Y el conjunto bajo, low, nos dice que es trapezoidal de 0 a 4. Entonces, como coincide con el inicio del universo, entonces por tanto tendremos que graficarlo como si fuera un triángulo rectángulo, podríamos llamarle, ¿no? Un triángulo rectángulo. Porque ya no ha habido la otra parte que va, empezaría en 1, ¿no? Luego tenemos el LM, que facilito, 2, 4, 6. Simplemente ubicamos los puntos 2, 4 y 6. En el medium sería 4, 6, 8. El siguiente 6, 8, 10. Y el último que es trapezoidal 8 a 10. Ya no tiene tampoco la otra parte porque, como nos damos cuenta, ya colmamos el universo. Muy bien, entonces la siguiente etapa del algoritmo, como vimos acá, el paso 3 es la fusificación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tendremos que hallar todos los grados de pertenencia, ¿no? Con los datos que nos dan. Tenemos los datos de velocidad y ángulo, que son estos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fácil, lo ubicamos en el gráfico, ¿no? Velocidad 515, ¿por dónde está? Más o menos por acá, ¿no? Por aquí, por esta parte. Y trataremos de hallar sus valores de pertenencia, ¿no? Me refiero a que el 515 más o menos está por aquí, ¿no? El 515, perdón, vamos a hacerle otra flechita. Ya, el 515 más o menos está por aquí, digamos. Entonces, de aquí también nosotros vamos a querer generar aquel valor que choque en este punto, ¿no? Bueno, graficándolo de derecho también, obviamente. Aquí disculparán la falta de precisión. No, el que choque aquí, ¿verdad? Para calcular este valor de acá. El objetivo es justamente calcular este mu de acá, ¿no? ¿Sí? Que lo hemos calculado por aquí, mírenme, en la velocidad. Este es para velocidad. Como si se dan cuenta, en el conjunto de low no choca nada, ¿sí? Porque supera, acá termina en 500 este conjunto, entonces 515, 0 acá, ¿no? Eso ya es intuitivo. Con el high tampoco no choca nada, entonces 0 también acá. Con el OK, sí es donde va a haber un valor de pertenencia, que va a ser
0,65, ¿no? El de acá. Y lo mismo para el caso del ángulo. Ubicamos el menos 2.5, que sería menos 2.5, está más o menos por acá. Entonces, si podemos ver, va a tener dos conjuntos que se van a activar, ¿no? El down y el level, ¿sí? Acá sería más o menos por aquí, creo. Aquí. Porque ahí es donde choca, ¿no? Tienen que buscar ahí. Aproximadamente, ¿no? No lo estoy diciendo certeramente, solo para que tenga una mejor idea, una idea más clara. En el app no hay nada, y en estos dos sí, y se busca en dónde que choca, ¿no? En el Y, el grado de pertenencia, y nos da estos dos valores. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Ahí tenemos que aplicar las fórmulas que ya les he dado aquí, ¿no? Los valores, ¿sí? Eso es muy sencillo, es un tema muy básico, no es el objetivo explicarlo en este nivel, ¿no? Pero ya ustedes lo pueden revisar con calma y de seguro que va a estar muy bien. Luego viene la fase de evaluación de reglas, ¿no? Evaluamos las reglas tal cual son. Como les digo, estos conectores pueden ser diferentes, depende de cómo nos hayan dado la tabla. Y vemos cuáles se activan, ¿sí? O sea, cuáles son diferentes de cero. Ese detalle lo vemos en la composición o la agregación, que le llaman, ¿sí? O razonamiento. Entonces ahí evaluamos las que sean diferentes de 0, las que tengan salida de posición distinta a 0. ¿Ya? Y es muy sencillo, aquí me olvidé de explicarles. Lo único que hacemos es cuando es AND, en este caso, bueno, la salida que es para la posición se determina por el medio del mínimo. ¿Sí? Por el medio del mínimo. ¿Ya? Por el medio del mínimo. Y para ubicar estos valores 0, 0, etcétera, nos usamos justamente estos valores, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, este valor vamos a explicarlo, el 2. Si velocidad es alta, entonces miramos acá, velocidad alta, 0. Y el de aquí nos dice, ángulo es level, 0 y 0.5. Lo que dice acá justamente, elegimos el mínimo porque es AND y nos da 0. ¿Sí? Así se ha trabajado cada uno de estos para ver cuáles se han activado. Sencillísimo. Entonces nos quedaron estos dos, la regla 5 y 6. Y lo que tenemos que hacer, bueno, internamente, aquí lo hago de manera visual para entenderlo mejor, que es que vamos a generar una área agregada, ¿no? O compuesta de aquellas partes de la variable salida, ¿sí? Este es el gráfico de la variable salida, en donde se van a unir las partes pintadas, ¿no? Las partes activadas, ¿sí? Según obviamente su grado de pertenencia. Aquí ambos son 0.5, por tanto tenemos un área así sencilla, entre comillas, ¿no? Muy fácil. Pero podrían ser diferentes, por si podría haber un 0.7 y el área ser un poco más compleja, ¿no? Qué sé yo, o tener una forma más escalonada o por ahí otro dibujo un poquito más extraño, ¿no? Y lo importante es aquí, bueno, obviamente aquí ya nos damos cuenta cuáles son los valores que se van a activar, que son estos dos de acá, ¿no? Como podemos ver. Y bueno, y agregamos aquí el área, ¿no? ¿Por qué hemos hecho este dibujito? Para tener una intuición de lo que queremos hacer en la defusificación. En la defusificación, que es el paso siguiente, vamos a aplicar el método centroide. ¿Y cuál es la idea del centroide? Muy sencilla. Es como si colocáramos un elemento al centro, ¿ya? Como si colocáramos un elemento en el medio, como un punto de equilibrio, ¿no? Como un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio es como si dijéramos que va a permitir que como que la figura pueda estar en un perfecto equilibrio, ¿no? Con respecto de ese punto que vamos a calcular. Ese punto va a ser nuestra salida, ¿no? Nuestra salida según lo que estemos trabajando, ¿no? En este caso estamos trabajando posición de timón, entonces es lo que vamos a calcular. ¿Y cómo aplicamos la fórmula? Muy sencillo. Cogemos los intervalos
que sean más de nuestro gusto o pueden ser como estén graficados aquí en el dibujo. En este caso vemos que está 0, 2, 4, 6, 8, 10 y son los que vamos a usar. ¿Ya? Si es que desearan, pueden usar solamente algunos puntos, por ejemplo, más precisos, solamente a ver, ¿cómo lo resalto aquí? Le voy a agregar un circulito. Podríamos usar solo este puntito. Luego aquí podríamos agregar este de acá. Bueno, ahí me incomoda que sea difícil generarlo, pero creo que ya se entendió la idea. Bastaría con estos 4 puntos, ¿no? Para ser muy preciso. Pero ¿cuál sería la desventaja de que no tenemos este valor de aquí, ¿no? El de aquí. Entonces tendríamos que calcularlo y lo podemos hacer, pero quizás no sea la mejor opción, ¿no? Entonces, por tanto, utilizamos, como se le llama, ejemplares de los puntos que ya tenemos, ¿no? Que se han generado con el gráfico en este universo de acá de discurso, ¿no? Esta variable posición, y son los que los usamos y siguiendo una fórmula, ¿no? Una fórmula que es de la del método del centroide, del COG, el algoritmo COG, así se llama, COG, que tiene esta formulita de acá. ¿Qué es lo que multiplica? Un conjunto de puntos de 1 a n, ¿no? En donde se multiplica un x sub i, que es un valor de x, que puede ser esto de acá, ¿no? 0, 2, 4, 6, 8, 10, con su correspondiente mu. Entonces, si es que utilizo el 0, tengo que buscar su mu. ¿Cuál es su mu? 0. Si utilizo 2, ¿cuál es su mu? 0. Si utilizo 4, ¿cuál es su mu? 0.5. Y así. ¿Ya? Eso es lo que he usado acá, simplemente. Como ven acá, con 4 es 0.5, con 6 es 0.5, con 8 ya es 0 y con 10 es 0. Opero y abajo, ya, en la parte de abajo solamente se suman los que están aquí en naranjita, ¿no? Por si acaso. Ya, acá mismo lo dicen, los mus. Y hacemos esa división sencilla y nos da una posición de 5 centímetros. En este caso es la unidad de medida que se usaba. Entonces eso quiere decir que el timón, la solución del problema sería que para esos valores, ¿no? Para el valor de para esa velocidad del avión y ese ángulo que se ha formado con la turbulencia, necesitamos que el piloto automático ajuste el timón a esa posición que acabamos de calcular. ¿Sí? Muy bien. Aquí he colocado otro ejemplito adicional, bien interesante, que lo que hace es que va a calcular el clima más probable, dado dos variables lingüísticas. ¿Sí? Bueno, son 3 en total, ¿no? Una de salida, que es clima, y las dos de entrada, que son temperatura y viento. ¿Ya? Velocidad de viento. También tenemos los valores de las entradas, como necesitamos, ¿no? Temperatura y viento. Temperatura 25 grados, dice ahí. Velocidad, tenemos 35 kilómetros por hora. Tenemos las variables lingüísticas, los conjuntos difusos, todo ya agrupado ahí, lo tenemos. Tenemos la base de reglas también. Ahora, si podemos ver algo nuevo en estas reglas, este ejemplo lo he agregado justamente porque en la base de reglas podemos ver que hay reglas con OR también, ¿no? Para notar un poquito la variante. Porque en sí es el mismo desarrollo, el mismo procedimiento. Aquí, bueno, aquí también ya de una manera más rápida este ejercicio ya he tenido preparadas los gráficos, ¿ya? De cada variable lingüística de entrada y salida. Y aquí hemos calculado los valores de fusificación, ¿no? Como podemos ver, no tenemos exactamente los universos de discurso, pero de cada variable, pero sí tenemos los mus, ¿no? Que es lo que necesitamos, ¿sí? Acá nos indica que la entrada de 25 grados está por aquí, ¿sí? Por tanto, ha habido un choque con este conjunto A3 y A2. Con A1 no había nada, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Por está en 0. Y aquí en el tema del viento tenemos una activación con
0.8 para B1 y en B2 no hay nada, ¿no? Está sencillo, está la idea aquí en este gráfico, pero como les digo, no tenemos los valores, ¿no? Ya aquí directamente estamos usando nada más. Luego pasamos a la evaluación de reglas, ¿sí? De estas tres reglas que nos han dado aquí. Estudiamos una a una, ¿no? Y obviamente contrastando con estos valores de acá, ¿no? Si temperatura es frío, entonces buscamos cuál se refería acá de frío. A1X, este es frío, ¿no? Acá inicialmente cuando lo revisen se van a dar cuenta de los valores de cada uno. Su término lingüístico, su abreviatura que le estamos poniendo y todos esos detalles, ¿ya? Entonces, la idea aquí es lo mismo que el anterior ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hacer una operación AND, en este caso por lo que la regla dice, y vemos que tenemos que utilizar el mínimo, ¿no? El AND utiliza el operador de mínimo. Y bueno, nos da, en este caso 0, ¿no? No activa nada en la salida, ¿sí? Para esta regla. En la regla 2, como nos dice OR, vamos a ver justamente que se utiliza el máximo y por tanto si se activa, miren acá en el dibujo de salida, se activará en 0.4 el valor de, en este caso, clima promedio. Entonces por eso pintamos toda esta parte, porque C1, bueno, tiene tres elementos, ¿no? Acá nos ha agregado la otra parte, pero está hasta aquí, ¿no? Entonces C2 por eso hemos pintado hasta aquí, porque aquí da 0.4. No podemos pintar esta parte porque está fuera del conjunto, tiene que ser solo lo de C2, ¿ya? Solo lo de C2, ¿sí? Incluso podríamos ignorar este, porque al final, en este momento, lo más importante es el de acá. Ahora, en esta regla 3, podemos ver que también había una activación por lo que es otra función OR, que se activaba en 0.15 y activa el clima cálido, que es el C3. Por tanto, acá, como podemos ver, miren, se ha activado aquí esta partita de abajo. El siguiente elemento es hacer la composición, que es juntar dichos gráficos, ¿sí? Estos dos gráficos generan este de acá. Y entonces a este gráfico es el que le vamos a aplicar el centro de gravedad para poder calcular su valor de salida, ¿no? Eso es la difusificación. Usamos la misma fórmula, ¿no? En este caso, bueno, aquí para la difusificación sí se ha considerado estos valores, ¿sí? Asumiendo que son los que nos da el que planteaba el ejercicio, ¿ya? Como les digo, estos detalles tómenlo a manera teórica. Obviamente el primer ejercicio que les he explicado está mejor planteado porque está hecho todo de cero. Ya algunas cosas lo ha ido dando conforme ha ido avanzando el ejercicio. Pero más que nada para lo que se intenta es que puedan dominar bien cómo aplicar cada cosa. Y aquí entonces, ¿qué es lo que hacemos? Muy sencillo, utilizaremos todos estos puntos de acá, ¿no? Todos estos X, 0, 10, 20, 30 y así hasta el 100, que son los que aparecen acá. Bueno, en este caso los he agrupado para no escribir mucho nada más, pero debería tener este orden, ¿no? En sí, ¿no? 0 por 0, más 10 por 0, más 20 por 0, más 30 por 0, ¿no? Pero en este caso ya lo he agrupado así, ¿ya? Luego viene 40, 50, 60 y 70, que tiene 0.4. Luego viene 80, 90 y 100, que viene 0.15, ¿no? Este es el valor de acá. Como les digo, esto debería estar escrito separado cada uno, pero uno puede agruparlo, ¿no? Ya cuando tiene experiencia ya te ayudas para resolver más fácil el cálculo, ¿no? No equivocar. Y en el denominador colocamos cada uno de los mus, ¿no? Cada uno de los mus. Como pueden ver, ahí se ha tenido que repetir, ahí sí se ha tenido que repetir según la cantidad de valores que están por acá, ¿no? Acá serían 4, por eso que hay 4 ceros, ¿no? Porque esto debe estar separado en 4 multiplicaciones, ¿no?
Aquí son 4 también, por eso separado sin 4. Y aquí son 3 elementos, por eso aquí hay 3 0.15, ¿no? Que son los mus. Entonces operamos de numerador, denominador y nos sale como una salida 62.68. En este caso podemos ver que esta escala está en Fahrenheit, y 62.68 Fahrenheit es aproximadamente 17 punto y algo grados Celsius, ¿no? Con la temperatura más usada. Y bueno, esa sería la salida final, ¿no? Del problema. Y ya casi para ir concluyendo, vamos a esta parte que es fundamental de Sugeno y Tsukamoto. A ver, en líneas generales, el esquema es parecido, la manera de resolver los ejemplos es parecida también. Lo que difiere justamente lo he colocado aquí, la diferencia, porque el resto es, ya creo que con lo que he explicado anteriormente lo van a dominar sin problema. La diferencia aquí aparece en cómo trabajamos nuestra base de reglas, ¿no? En Sugeno. Takagi Sugeno, ¿no? Y Kang, perdón. Kang. En este caso les he propuesto un ejemplo de un sistema, de un Sugeno, ¿no? Un sistema Sugeno que tiene dos reglas, ¿ya? Bueno, una y dos, ¿no? El otro de la derecha es un ejemplo, para más que nada que lo vean de una manera más sencilla en la escritura, ¿no? Porque en la parte izquierda está como un poquito más teórico. Entonces tenemos esas dos reglas, ¿ya? Tenemos esas dos reglas, ¿sí? Por lo pronto creo que para que no vaya a haber ninguna confusión, porque no es lo que quisiera, este de aquí lo voy a separar en la siguiente. Ya. Entonces, como pueden ver, ahí tenemos dos reglas. La primera dice si x es A1 y y es B1, entonces z es igual a una fórmula. Sugeno lo que hace, y en lo que se difiere de Mandani y Tsukamoto, es que la salida es un valor, tiene una fórmula, ¿no? Que nos va a permitir calcular un valor real, ¿no? Numérico. Este ahorro de ejecutar la difusión nos permite generar modelos más eficientes. Como les dije inicialmente, el principal problema de Mandani es la complejidad computacional que tiene en todas sus etapas de su algoritmo, y más que nada en la parte de la difusión. Se hace sumamente pesado computacionalmente. Por tanto, cuando uno ya domina más el área, cuando uno quiere plantear sistemas no lineales más poderosos, ¿no? Para trabajo de PIDs de repente, ¿no? De PIDs, etcétera, tiene que usar Sugeno, ¿no? Debería de usar Sugeno por su potencialidad que ya les estoy explicando, ¿no? Sin embargo, a veces es un poquito más difícil de plantear, ¿no? Obviamente, porque Mandani es más intuitivo. Y bueno, y como podemos ver, hay dos reglas ahí, ¿no? Tener en cuenta, dice claramente, lo he anotado ahí para que no haya ese problema, que P sub I, Q sub I, o sea, P1, P2, Q1, Q2, R1, R2 son valores conocidos, tal cual está en este ejemplito de aquí, ¿no? Que les he puesto. Como pueden ver al lado derecho, el P1 sería, por decirlo en la primera regla, sería menos 1, ¿no? El Q1 sería 1 y el R1 sería 1. Y así, ¿no? En todos los ejemplos. Por eso le he colocado ese ejemplito para que lo puedan entender que son valores conocidos. En el razonamiento difuso, ahí viene el detalle fundamental a cómo analizar esto. Como podemos ver, ahí están los gráficos, ¿ya? Los gráficos de estos conjuntos difusos X y Y, ¿ya? Y obviamente un valor de entrada que necesitamos siempre, ¿no? Para poder analizar el sistema, así como los ejemplos anteriores. En este caso tenemos un X3 y un Y2. Como podemos ver ahí, cuando nosotros queremos calcular los grados de membresía, vamos a generar, bueno, en la primera regla generamos un BW1
y en la segunda generamos un W2. Esos valores, W1 y W2, bueno, se parece a lo que hemos estado trabajando anteriormente, con la diferencia de que, bueno, en este caso ahí abajo tenemos el símbolo de la productoria, ¿no? Se va a hacer un producto numérico de los valores que nos hayan salido aquí, ¿no? En la función de membresía, ¿no? Por si 0.2 por 0.6 o no sé, ¿no? Y aquí lo mismo. Y eso nos permitirá calcular el valor numérico de W1 y W2. Tan sencillo como eso. Ahí tenemos una diferencia con Mandani hasta ahí. Y aquí en el lado derecho, para cada regla, obviamente tenemos su fórmula, ¿no? Como podemos ver acá, ya tenemos su fórmula. Y bueno, y ya podemos calcular Z1, ¿no? Como les dije, P1, Q1, R1 son conocidos, el X y Y también ya son conocidos, ¿no? Para un caso determinado, y calculamos fácil Z1, calculamos fácil Z2, también lo conocemos todo. Y por tanto podemos calcular el Z. Este cálculo de Z es lo que reemplaza a la decodificación, ¿sí? Este Z final aquí es el resultado de la... O sea, el coj, ¿no? Que es el centroide, se convierte en resolver esta fórmula, ¿no? Que me parece que se llama average, cálculo promedio, no, exactamente no lo recuerdo el nombre, pero lo que hay que hacer para tener la solución al ejercicio es resolver esa fórmula de abajo, ¿no? Z igual en este caso a W1 por Z1 más W2 por Z2 entre la suma de los W. Entonces ya lo tenemos todo, ¿no? Calculamos Z1, Z2, calculamos los W con el producto de los mus que nos han salido y simplemente hacemos el cálculo final y solucionado el ejercicio. Aquí algo adicional. Ya. En Sugeno tenemos dos tipos de orden. Uno que es el de primer orden, ¿sí? O first orden, ¿sí? Que en este caso son cuando se genera este modelo lineal de acá, ¿no? Este modelo lineal de aquí, como está aquí planteado, ya con dos variables x y y, ¿sí? Esa es la forma de plantearlo con ese esquema, modelo lineal. Y hay otro que es un no o cero order, creo que le llaman. Cero orden, cero order TSK, ¿no? TSK viene de Takagi, Sugeno y Kang. Ya. El cero order se refiere a que en algunos casos si el P1 y el Q1 son 0, estamos ante el Z orden, ¿no? O sea, nos quedamos con el R1 nada más, ¿no? O sea, nos quedaríamos, por ejemplo, aquí con 1, con 3 y 2, nada más. No existiría ni el X ni el Y, ¿no? Serían ceros. Ceros, pero por el P1 y el Q1, obviamente. Pero igual, la utilidad de este tipo de sugeno mayormente está en los sistemas de primer orden, ¿no? Tienen más aplicaciones con ese esquema. Muy bien, y quizás pueda tener una que otra variante con respecto a una que otra bibliografía, pero por lo fundamental, así es como se trabaja en Sugeno, ¿no? Se evalúan las reglas, se hace el razonamiento y bueno, en este caso ya no sé si llamarle defusificación, sino en este caso sería calcular ese valor final de Z, ¿no? De ese average. Muy bien, y por último, Tsukamoto nos dice de que, bueno, es parecido a Mandani, ¿no? Pero la diferencia, y bueno, quizás también por eso no fue tan explotado, ¿no? Es que cuando calculamos, se parece la parte del, ahí está, weighted average se llama, ¿no? Esa fórmula. Esa parte se parece a lo que quiere calcular, se quiere ahorrar la parte del centro de gravedad, pero lo que varía justamente es en cómo se expresa sus variables de salida, ¿no? Como podemos ver aquí, va a tener una forma, digamos, un estándar para describir las variables de salida, ¿no? Que no nos va a permitir tener un mayor
dominio o una mayor flexibilidad al momento de plantear nuestros problemas, ¿sí? Y bueno, principalmente la variante va por ahí con Tsukamoto. Eh, variantes adicionales, mmm, casi en gran punto va esas dos variantes principales, ¿no? De cómo trabaja cómo se abstrae, ¿no? Cómo se formalizan la variable lingüística de salida y sus términos lingüísticos, sus funciones de pertenencia y el cálculo del weighted average, ¿no? Que también lo utiliza. Ahora, no confundirse con Sugeno tampoco, ¿no? Porque en Sugeno no aparece ninguna variable lingüística de salida en Sugeno. En Sugeno tenemos una ecuación que representa una salida, ¿no? Un z que es igual a un valor de una ecuación, ¿no? En este caso de primer orden, que sería una linealidad, ¿no? Pero aquí en Tsukamoto sí hay una variable lingüística de salida expresada como un conjunto, pero que tiene ciertas restricciones y propiedades especiales que no nos permiten trabajar de la mejor manera los problemas. Hay quizás otras condiciones aparte no muy importantes, pero que varían entre lectura y lectura, por tanto prefiero no tomarlas como relevantes. Muy bien, entonces sin otro preámbulo, esta ha sido toda la explicación de la lógica difusa, la parte teórica y práctica. En la parte 2 de este tema estaremos haciendo el diseño y la implementación de los algoritmos en Python, ¿sí? Aprovechando alguna librería o quizás programándolo desde cero, pero lo más probable es que sea aprovechando alguna librería que Python tiene mucha colaboración mundial, ¿no? Y aprovechar sus potencialidades. Entonces, solo recordarles por último que no se olviden de que brinda el servicio de asesoría y desarrollo de tesis, ¿no? De software, de inteligencia artificial, de visión computacional, y encantado de recibir sus consultas o cualquier detalle eh, sobre el tema, ¿no? Entonces, no me queda más que despedirme. Saludos cordiales a todos.